Buenos días a todos. Niños, para la dinámica de cálculo mental vamos a necesitar que prendan la cámara para que se alisten en 3 minutos, por si no se peinaron hoy. Maestra, Ande. mi computadora no tiene cámara. Sí, los que puedan, pero sí necesito verlos que estén haciendo la dinámica. Entonces, para que se vayan preparando, por favor. Y también vayan sacando una regla, su compás, una hoja iris y un lápiz, por favor. Y acuérdense, hay que escribir su nombre para la asistencia. Nombre completo, grado y grupo. Ok, ¿listos para comenzar? Vamos a activar la cámara todos, por favor. Vean sus cámaras, por favor, niños. ¿Ya? ¿Listos? ¿Se acuerdan que ayer que estábamos viendo el tema de ángulos y que les enseñé a hacer ángulos con las manos? Bueno, esa es la dinámica hoy de cálculo mental. Vamos a poner las manos así. Todos ahí. ¿Ya? Y vamos a empezar. ¿Se acuerdan? Ángulo agudo es el que mide entre más de 0 grados, pero menos de 90 grados. Ángulo recto es el que mide 90 grados. Obtuso es el que mide más de 90 grados, pero menos de 180. El llano es el que mide 180 grados. El entrante, que es el que mide más de 180 grados, pero menos de 360. Y el perigonal, que es el que mide 360 grados. Bueno, ¿sí se acuerdan de esa dinámica? ¿Sí o no? Maestra. Ok, entonces vamos a empezar otra vez. Agudo. Recto. Obtuso. Llano. Entrante. Y perigonal. Otra vez. Agudo. Recto. Obtuso. Llano. Entrante y perigonal. Así. ¿Dudas? ¿No? Última vez que lo hago con ustedes y ya ustedes lo van a hacer solitos. Agudo. Recto. Obtuso. Llano. Entrante Entrante. y perigonal. Regional. Va, ustedes solitos. Agudo. Ok. Entrante. Así. El entrante es el ángulo que se forma aquí. Por eso están sus manos así. ¿Sí? Entrante. Recto. Sí, así. Recto. Llano. Perigonal. Obtuso.
y obtuso, así. Es el ángulo de aquí. Obtuso. Otra vez, agudo. Recto. Obtuso. Llano. Entrante. Perigonal. Otra vez. Entrante. Entrante, así. Llano. Obtuso. Agudo. Llano. Perigonal. Recto. Ok. Bueno, poco a poco se los van a ir aprendiendo. Necesito que se vayan aprendiendo la forma de cada ángulo. Este es agudo, recto, obtuso, el que es medio círculo, el llano, el entrante y el perigonal. Bueno, empieza a compartir pantalla, niños, para que empiecen la clase del día de hoy. Y hoy toca ver las características de las figuras. En especial, vamos a ver las características de los triángulos. ¿Conocen diferentes tipos de triángulos? ¿Quién me dice cuáles conocen? En la primaria les tuvieron que haber enseñado diferentes triángulos. ¿Se acuerdan de los nombres? ¿Isósceles? Isósceles es uno. ¿Qué otro? Equilátero. Equilátero. ¿Otro? Escaleno. Escaleno. Ok. Esos nombres que ustedes me están diciendo es por la clasificación de sus lados. Es decir, el equilátero tiene una característica con respecto a sus lados. ¿Cuál es la característica que tiene el equilátero? ¿Se la saben o no? ¿Sus lados son iguales? Exacto. En el equilátero, todos los lados del triángulo van a ser iguales. Ahora, en el isósceles tiene una característica, que dos de sus lados son iguales y uno desigual. Y en el escaleno, sus tres lados son iguales. Pero también existe otra clasificación de los triángulos de acuerdo a sus ángulos. Se pueden llamar triángulo rectángulo, triángulo acutángulo y existe otro. Bueno, ahorita nos vamos a enfocar únicamente en los triángulos de acuerdo a sus medidas. Entonces son los que ustedes ya me dijeron. Y vamos a ver lo siguiente. Triángulos. El primero. ¿Qué tipo de triángulo es? ¿Equilátero? Es un triángulo equilátero. ¿Por qué creen que sea un triángulo equilátero? Porque sus tres lados son iguales o miden lo mismo. En este caso tenemos un triángulo equilátero porque sus tres lados, tanto este como este, van a medir exactamente lo mismo. Por eso se llama triángulo equilátero. Porque todo es equitativo. Siguiente triángulo que tengo aquí. ¿Cuál creen que sea? Isósceles. El isósceles, correcto. ¿Por qué? Porque dos de sus lados son iguales, pero uno no está desigual. Exacto. Este triángulo tiene dos lados iguales, que sería este y que sería este otro. Pero si ven, este que está aquí es un poco más pequeño que los dos primeros. Este es un triángulo isósceles. Vayan anotándole los nombres. El siguiente, ¿qué tipo de triángulo es? ¿Escaleno? Escaleno. ¿Por qué?
Porque todos sus lados son distintos. En este caso, porque todos sus lados son diferentes. Cada uno de sus tres lados va a tener una medida diferente. Ahora, les pregunto a ustedes, en el equilátero, si sus tres lados miden lo mismo, sus ángulos, el de aquí, el de acá y el de acá, ¿medirán lo mismo? Sí. En este caso, el triángulo equilátero, pues sus ángulos también van a ser los mismos, tienen la misma medida. En el isósceles, ¿tendrán la misma medida? No. 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 Dos de sus ángulos van a medir iguales y uno diferente. ¿Y en el escaleno? No. Pero no, todos van a ser diferentes. No. Todos van a ser diferentes. Ok. Como les dije, también esta es la clasificación de los triángulos de acuerdo a las medidas de sus lados, pero también existe otra clasificación que la vamos a ver más adelante. Ahorita les adelanto esta figura. ¿Han visto este triángulo? Perdón, ¿han visto este triángulo? Sí. ¿Qué diferencia tiene este triángulo con respecto a los otros? A ver, ¿qué diferencia tiene o qué similitud o qué le ven de diferente a los otros tres triángulos? Lo único que yo sé de sobre ese triángulo es que uniendo con otro pueden construir, por ejemplo, lo que es el rectángulo. Exactamente, si yo aquí pusiera otro triángulo, me formaría un Rectángulo. rectángulo y de ahí parte su nombre. Este se le llama triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque es la mitad de un rectángulo. En este caso, su característica es que tiene un ángulo de ¿cuánto? 90 grados. De 90 grados. Entonces, si se fijan, los demás no tienen ángulos de 90 grados. Este es el único que puede tener un ángulo de 90 grados. Y se le llama triángulo rectángulo. ¿Dudas hasta ahí? No, maestra. Ok. Bueno, aparte de sus lados y de sus ángulos, los triángulos tienen más características. Por ejemplo, ¿cómo se le llama a la línea que divide al triángulo exactamente por la mitad? Si yo doblara mi triángulo equilátero a la mitad, ¿cómo se le llama a esa línea? ¿Altura? Bueno, esa puede ser No. la altura, es correcto, pero ahorita, ¿cómo se le llama a la línea que divide a las figuras exactamente por la mitad? ¿No se acuerdan? ¿No? ¿Sí han escuchado hablar de los ejes de simetría? Eje, maestra. Exacto, son ejes de simetría. La línea, si ustedes tuvieran a la figura recortada y la doblaran exactamente a la mitad, si coincide todos sus lados y todos sus ángulos, es decir, tiene ejes de simetría. En este caso, ¿qué figura es la que tenemos aquí? Un triángulo. Un triángulo. Un triángulo. ¿Pero qué tipo de triángulo? Equilátero. Equilátero. Por lo tanto, un triángulo equilátero va a tener tres ejes de simetría, porque si yo también pongo el de acá y el de acá, pues serían tres ejes de simetría. ¿Sí quedó entendido? Ahora, ¿qué otra característica de los elementos de un triángulo o de una figura que ustedes conocen tiene este triángulo? Por ejemplo, tiene lados, que ya los vimos anteriormente. Sí, ¿cuáles serían los lados de este triángulo? Activen el micrófono. Los lados del triángulo, ¿cuántos son? 3. Tres, que sería estos de color verde. ¿Qué más tiene este triángulo? Esquinas. Esquinas. ¿Cómo se les llaman las esquinas?
A ese, Ángulo. ese Vértice. puntito que tiene aquí, ¿cómo se le llama? ¿Vértices? Vértices. Tiene vértices. ¿Qué más tiene? Ya lo dijeron por ahí. Ángulos. Tiene ángulos, que aquí los estoy marcando. ¿Qué más tiene? ¿Aristas? Aristas. Las aristas se dan en los cuerpos geométricos, o sea, los que tienen volumen. En este caso, se les llama lados. ¿Por qué? Porque no tiene volumen, es una figura plana. Otra que se acuerden ustedes. Me dijeron que altura. La altura sería esta línea. La de abajo, ¿cómo se llamaría? Ancho. No. Base. 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 Tiene la base, que sería esta. ¿Qué otra cosa tiene? Área. Tiene área. ¿Qué es el área? Es por Todo lo que está dentro. En Porque este si no, caso, pues, todo lo que está ¿de qué color lo ven? ¿Amarillo o verde? amarillo. No, bueno, quien lo vea amarillo, pues amarillo. Quien lo vea verde, verde. Todo lo que está dentro Perímetro, maestra. de la figura es el área. También tiene perímetro. El perímetro sería la suma de todos sus lados. ¿Qué otra característica le pueden ver a este triángulo? Entonces su tarea ahorita va a ser identificar las características de los triángulos que vamos a trazar y las vamos a escribir. ¿Cómo las vamos a escribir? ¿Cómo se llama esa figura? ¿Triángulo qué? Equilátero. Le vamos a escribir triángulo equilátero. Tiene 3 vértices. Y ahí le ponemos. ¿Sí? ¿Le escribimos en la libreta? Sí, lo van a escribir en la libreta. Tiene 3 vértices. ¿Tiene? ¿Qué más tiene? De todo lo que hablamos ahorita. ¿Tiene qué? 3 ejes de geometría. Tiene 3 ejes de simetría y lo van escribiendo. ¿Qué más tiene? un área. Tiene área y le ponen ahí. Tiene área. ¿Qué más tiene? Lados. Tiene 3 lados, pero ¿cuál es la característica de esos lados? Los vértices. No, la característica de los lados del triángulo equilátero Los lados iguales. tiene 3 lados iguales y le van escribiendo. ¿Sí quedó entendido lo que van a hacer de tarea? Sí, maestra. Bueno, entonces, ¿dónde van a hacer esa tarea? En los triángulos que vamos a trazar. Les voy a enseñar a cómo trazar estos tipos de triángulos. Entonces, por favor, ahí tengan a la mano lo que es su compás, sus escuadras, un lápiz y su hoja iris. ¿Ya lo tienen? ¿Sí lo tienen o no? Sí, maestra. Ok. Voy a cambiar la pantalla para que vean el pizarrón y así puedan ver lo que voy a trazar. Entonces, en su hoja iris, ya la volteé aquí, y quise el pizarrón. ¿Sí están viendo todos el pizarrón? ¿Sí ven el pizarrón o no? Sí, maestra. Ok. En su hoja iris, con lápiz, no vayan a hacerlo con lapicero. Con lápiz, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trazar una línea guía de la siguiente forma. Por ejemplo, en su hoja, ahí donde ustedes quieran trabajar, van a trazar una línea que mida 7 centímetros. Por el medio, maestra. Donde ustedes quieran. Si quieren la orilla, de preferencia que sea un poco en medio. Trazamos una línea de 7 centímetros. ¿Ya?
Y ahora, con su compás, van a tomar la medida del inicio de esta recta hacia acá. Ábranlo exactamente a la medida. ¿Ya lo tenemos abierto? ¿Sí o no, niños? Sí, maestra. Bueno, ahora, con la punta de fierro lo vamos a colocar al inicio de mi recta, ya sea aquí o acá, donde ustedes quieran. Y vamos a marcar el arco. Le hacen así, marcan el arco y les va a quedar una línea así. Posteriormente, hacemos el mismo procedimiento, pero ahora, si aquí puse la punta de fierro, ahora la voy a poner de este lado. Pongo la punta de fierro y vuelvo a marcar el arco y me va a quedar algo así. ¿Ya lo hicimos? ¿Sí o no? Sí, maestra. Ok. Entonces, únicamente lo que vamos a hacer es... No, espérenme. Vamos a unir el inicio de mi recta con el cruce de los dos arcos de esta forma. Y les tuvo que haber quedado un triángulo equilátero. Pónganle ahí el nombre. Triángulo equilátero. Y le ponen ahí el nombre, ya sea abajo, al lado, no sé. Triángulo equilátero. Triángulo equilátero. ¿Dudas hasta ahí? No, maestra. No, maestra. Bueno, ahora vamos a hacer otro tipo de triángulo. Voy a borrar este. Ustedes ahí lo dejan ya elaborado. Vamos ahora a hacer un triángulo isósceles. ¿Cuál es la característica del triángulo isósceles? A ver, niñas, ¿cuál es la característica del triángulo isósceles? Tiene dos lados iguales, pero uno es desigual. Tiene dos lados iguales, pero uno desigual. Entonces, para este triángulo vamos a hacer lo siguiente. Colocamos la escuadra otra vez y trazamos una línea de 4 centímetros. ¿Listo? Sí, maestra. Ahora, con su compás, lo van a abrir con su regla, van a medir exactamente 6 centímetros. Ponen su compás en el inicio del 0 y miden 6 centímetros. ¿Listo? Sí, maestra. Igual, hacemos el mismo procedimiento. Colocamos punta de fierro con el compás a 6 centímetros y trazamos el arco. Y les va a quedar algo así. Y lo mismo hacemos del otro lado. Colocamos punta de fierro y trazamos arco. Así. Y finalmente, pues lo vamos a unir. Unimos la parte de abajo
con el cruce de las dos líneas y nos va a quedar algo así. Y la anotan ahí. Triángulo isósceles. ¿Quedó entendido? ¿Dudas hasta ahí? No, maestra. Bueno. ¿Puedo borrar o todavía no acaban? ¿Puedo borrar o todavía no, niños? Sí, maestra. ¿Ya puedo borrar? Bueno, ahora vamos a hacer el siguiente. Triángulo escaleno. ¿Cuál es la característica del triángulo escaleno? Todos sus lados son distintos. Que todos sus lados son distintos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trazar una línea de 10 centímetros. Trácenla. De 10 centímetros. Y luego, con nuestra regla, vamos a medir que nuestro compás mida 5 centímetros. Colocamos la punta de fierro en el 0 y lo abrimos a 5 centímetros. Háganlo. Y vamos a hacer lo mismo. Colocamos la punta de fierro al inicio de cualquiera de estos dos puntos y hacemos el arco. Y nos va a quedar algo así. Después, ya que hayan hecho este arco, van a abrir su compás ahora a 7 centímetros. Nuevamente colocan su compás con la punta de fierro en el 0 y lo abren a 7 centímetros. Por favor, me dicen cuando ya lo tengan. Yo, maestra. Colocamos la punta de fierro del lado contrario a donde hicimos este arco, que en mi caso ese sería este, y trazamos el siguiente arco. Vamos a hacer esto y nos va a quedar algo así. Y nuevamente unimos. Van a unir lo que es de aquí a acá. Y ahí está su triángulo isósceles. ¿Dudas hasta ahí? Perdón, su triángulo escaleno. Este es un triángulo escaleno. ¿Alguna duda hasta ahí, niños? No, maestra. No, maestra. Bien, y finalmente vamos a trazar el último triángulo que quiero que se aprendan las características. ¿Puedo borrar este? Sí, maestra. Ok. Para el siguiente triángulo únicamente vamos a ocupar lo que es nuestra escuadra. En su escuadra, identifiquen cuál es el ángulo de 90 grados, el que yo estoy sujetando. Identifíquenlo, el ángulo de 90 grados.
que sería este. ¿Ya? Y aquí no importa la medida. Aquí únicamente lo que vamos a hacer es colocar nuestra escuadra, identificar mi ángulo de 90 grados y vamos a trazar unas líneas de la medida que ustedes quieran. Así. Y finalmente, nada más, unimos. Y aquí está nuestro ángulo de 90 grados. ¿Dudas hasta ahí? No, maestra. ¿Y este cómo se llama? ¿Se acuerdan? Si yo aquí a completo, ¿qué figura formo? Triángulo Triángulo rectángulo. rectángulo. Triángulo rectángulo. Vayan poniéndole el nombre, porque ahorita lo que sigue, la siguiente tarea es con estos triángulos. ¿Dudas de cómo trazamos los triángulos? No, maestra. Ok, entonces voy a borrar para explicarles lo que va a ser su tarea. ¿Qué van a hacer de tarea? Una vez que hayan trazado lo que son los triángulos, van a hacer lo siguiente. Los van a recortar y los van a pegar en su cuaderno. Les van a poner nombre, triángulo, rectángulo, triángulo, equilátero, triángulo isósceles, no sé. Y van a ir identificando en cada uno de ellos las características de esos triángulos. Por ejemplo, hicimos hace ratito el del triángulo equilátero. Le pusimos, tiene 3 vértices, tiene 3 lados iguales, tiene 3 ángulos iguales. Y así es lo que van a ir haciendo. Si yo pusiera el triángulo rectángulo, ustedes ahí identifican. Tiene 3 lados. ¿Serán iguales? ¿Serán diferentes? Como a ustedes les salió su triángulo, lo van a identificar. Tiene 3 ángulos. ¿Cuál es la característica del triángulo rectángulo? Que tiene un ángulo de 90 grados. 90 grados. Tiene 3 vértices, tiene área, tiene perímetro. ¿Quedó entendido lo que van a hacer? Sí, maestra. Bueno, pues entonces esa sería su tarea por el día de hoy. Ahorita les mando el PDF con las indicaciones. Si ustedes ya hicieron los triángulos conmigo, pues ya no es necesario que los vuelvan a hacer. Utilicen esos y los van cortando y ya nada más los van pegando. Identifican las figuras con, perdón, los elementos con colores. ¿Alguna duda? No, maestra. Bueno, No, pues ya todo, niños. Nada más voy a tomar foto de la asistencia. Y nos vemos el viernes. Que tengan Adiós, un bonito maestra. día. Buen día. Bye. Adiós. Adiós. Adiós, maestra. Adiós, Bye. maestra. Adiós.